Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar sobre la Revolución Mexicana. ¿Qué fue la Revolución Mexicana? La Revolución Mexicana fue un conflicto armado que se inició en México el 20 de noviembre de 1910. Los antecedentes del conflicto se remontan a la situación de México bajo la dictadura conocida como el Porfiriato. Porfirio Díaz, presidente de aquel entonces, ejerció el poder en el país de manera dictatorial desde 1876 hasta 1911, aproximadamente 30 años. El movimiento que inició en 1910 constituyó la primera revolución social del siglo XX en América. Los antecedentes de la Revolución Mexicana. Desde la independencia de México en 1821, la cuestión de la tierra estaba presente en los conflictos sociales en este país. En la segunda mitad del siglo XIX, la mayor parte de los indígenas ya habían sido expropiados de sus tierras. Además, estos no fueron incorporados como ciudadanos. En el año de 1876, con el derrocamiento del gobierno liberal de Sebastián Tejada, por el levantamiento militar liderado de Porfirio Díaz, la gran propiedad agraria fue reforzada y los campesinos despojados de sus tierras. La pequeña propiedad fue prácticamente eliminada por completo. Las causas de la Revolución Mexicana. Entre las causas de esta revolución podemos mencionar las siguientes. Las causas económicas. El gobierno de Porfirio Díaz fue un gobierno capitalista que daba privilegios a los que más tenían, a las clases más privilegiadas. Estos se hacían cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. Esto generó lo que es una división social, ya que existía una gran desigualdad social donde los obreros y campesinos ocupaban el lugar más bajo de la población, mientras que los grandes empresarios, el clero, los políticos tenían cada vez más privilegios en la población. Las causas políticas. La dictadura de Porfirio Díaz. Porfirio Díaz fue un dictador que asumió el poder en 1876 y duró más de 30 años en el poder. ¿Pero cómo duró tantos años en el poder? Él salió reelegido 7 veces a partir de fraudes que le hacían en las elecciones. Este presidente se encargó de que todo el poder estuviera en sus manos para el poder ejercer como él quisiera. Esto generaron lo que son las causas sociales. Existía una gran explotación de la población, ya que no existía una legislación que protegiera los derechos de los obreros y campesinos. No existía el salario mínimo. Por tanto, se les daba cualquier cosa. Las jornadas de trabajo eran exageradas, hasta 12 horas, muchas veces que esto no estaba reglamentado, y estos eran gravemente explotados. Los mejores cargos y puestos eran desempeñados por norteamericanos, es decir, por extranjeros. Las etapas de la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana se desarrolló en 3 etapas. Así nosotros tenemos la primera, que es la Revolución Maderista, que se dio en el año de 1910 hasta el 1911. Con esta revolución, con un plan que fue realizado desde los Estados Unidos, conocido como el Plan San Luis, quien estaba al mando de Francisco Madero, y este fue apoyado por Emiliano Zapata y Francisco Pancho Villa para convertirse en el derrocador de Porfirio Díaz. La segunda etapa, la Revolución Constitucionalista, la que se desarrolló en el año de 1911 a 1913. En este periodo, Francisco Madero fue derrotado. Él sufrió un golpe de Estado a cargo de Victoriano Huerta y posteriormente fue asesinado Madero en manos del mismo Huerta. Con este, Venustiano Carranza asume la presidencia, con quien en algo puede estabilizar, convirtiéndose en un gobierno provisional en el año de 1914. La tercera etapa es la consolidación de la revolución, la que se da en el año de 1917 a 1928. Parte de este gobierno, y sin duda alguna muy importante, es el gobierno de Álvaro Obregón, quien realiza una reforma agraria
y uno de los aspectos más importantes, se elabora la Constitución mexicana en el año de 1917, otorgando muchos beneficios a todos los pobladores. Sin duda alguna, uno de los artículos más destacados de la Constitución mexicana de 1917 concedía a los trabajadores varios derechos. Por ejemplo, la jornada laboral se limitaba a 8 horas. Tenían el derecho a la huelga. Se les da el derecho a la organización de sindicatos. Se concede la licencia de maternidad y la prohibición del trabajo infantil. En el próximo video nosotros podemos ver y conocer a los personajes que fueron partícipes de la famosa Revolución Mexicana. Chicos, muchas gracias por su atención.